momento con Leonardo Gómez Ponce, quien es periodista y también forma parte del Observatorio del Gasto Público. Muy buenos días, Leonardo. Gracias por estar acá. Vamos a conversar sobre la ejecución del presupuesto 2022, que hay bastantes novedades, Leonardo. Muy buenos días. Israel, gracias por la invitación. Es un gusto saludarles a nombre del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Para empezar, quiero que nos comentes a la audiencia y para tener como que los números globales, más o menos, ¿cuánto es el presupuesto general del Estado en este semestre? Bueno, el semestre que pasó. A ver, el presupuesto general del Estado, estamos hablando de 35.500 millones de dólares para el 2022. En un escenario ideal, al primer semestre debía ya utilizarse la mitad de esos 35.500 millones. Pero la verdad es que, bueno, en términos generales, a nivel del Estado, en todas las funciones del Estado, tenemos una ejecución del 49% de los recursos, pero ya desglosándolo, concentrándonos específicamente en las entidades de la función ejecutiva, perdón, tenemos una ejecución de apenas del 38.7%. Y si desglosamos muchísimo más esa cifra, pues encontramos datos un poco más llamativos, como que existen 3 ministerios que tienen una ejecución menor al 10%, al cierre del primer semestre, insisto. Sí, justamente vamos a conversar sobre la ejecución del presupuesto, porque en términos globales, la investigación, la publicación que hace desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se habla de que dentro del gobierno se recauda bastante, pero se ejecuta poco. ¿Eso es verdad? A ver, este semestre particularmente tuvimos mayores ingresos por la subida del precio del petróleo, un 24% más de ingresos comparando al semestre del año pasado y 28% más de ingresos por recaudación tributaria. Y cabe destacar que los ingresos por petróleo pudieron ser mayores, pero fueron mayores pese a las pérdidas provocadas por dos eventos particulares. La una fue una pérdida de 500 millones durante el paro del movimiento indígena, y la segunda fueron pérdidas provocadas por fallos en los oleoductos. Entonces, pese a esas pérdidas, tuvimos un 24% más de ingresos por recaudación de petróleo. Así que, como tú mencionas, es correcto. Tenemos más ingresos, o sea, plata sí hay. Pero ¿qué pasa con la ejecución Está muy de baja. esa plata? A ver, si vemos las cifras y analicemos en detalle el presupuesto, nosotros tenemos ingresos mayores que sí se están de alguna forma canalizando al presupuesto general. Es decir, es evidente, hay ministerios en los que tú ves un presupuesto inicial que incrementa en el primer semestre. Es decir, en términos generales, el presupuesto general del Estado tiene un incremento de un 5% más o menos. El presupuesto general de obra pública, ojo, no del Ministerio de Obra Pública, sino del componente de obra pública del gobierno, pasó de 450 a 503 millones. Los presupuestos que Israel son dinámicos, entonces se van ajustando, depende de las necesidades, ajustándose en situaciones como el de la pandemia, o incrementándose si es que existe una bonanza por los precios del petróleo. Entonces, cuando nosotros revisamos las cifras, sí, efectivamente, esos recursos se están distribuyendo a los diferentes sectores, a los diferentes ministerios. Por ejemplo, y solo quedándonos en el dato del gasto público, se ha aumentado el presupuesto. Como tú dices, digamos que estas cifras son cambiantes con el tiempo, pero ¿qué pasa con la ejecución de ese presupuesto? De esa cifra que tú nos has dado, ¿cuánto se ha ejecutado o cuánto se ha ejecutado en este semestre, ¿no? De enero a julio? En términos generales, del Estado es del 49%. Si analizamos las 26 entidades de la función ejecutiva, es del 38.7% del presupuesto. Y ahí tendríamos que analizar caso por caso. Es decir, en un escenario ideal sería el 50%, pero y nos comentabas que hay 3 ministerios que ejecutaron menos del 10%. ¿Quiénes Sí, son? y eso es particularmente alarmante. 3 ministerios, verás, 13 ministerios de las 26 instituciones que conforman la función ejecutiva, incluyendo presidencia y vicepresidencia. 13 ministerios no llegan al 30%.
Y eso ya es un dato alarmante. Ni al De esas 30%. 13, exacto, no llegan al 30%. Y te le pongo un ejemplo. El Ministerio de Turismo, encargado de promover nuestra riqueza natural y todas las bondades que tiene esta tierra hermosa. El Ministerio de Turismo tiene 26% de ejecución presupuestaria. El Ministerio de Agricultura, un ministerio vital en este momento y mucho más para sectores que están completamente desolados y que ahora incluso están saliendo a protestar. Es decir, ese ministerio, el Ministerio de Agricultura, tiene 27.7% al primer semestre. Y vamos para los tres con una ejecución presupuestaria más baja. Tenemos tres. La Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, que debió tener un rol particular durante el paro del En el movimiento paro. indígena y no lo tuvo. Ese ministerio, la Secretaría, con rango de ministerio, tiene 9.7% de ejecución presupuestaria. Sabemos que la institución apareció y comenzó sus gestiones el año anterior, pero este es el nuevo año y existe una planificación que debe presentarse a finales del año anterior. Entonces, ¿dónde está esa gestión? El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuando El tenemos un Midubi. déficit de vivienda, perfecto, exacto, tiene un 7.8% de ejecución presupuestaria. Y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables tiene apenas un 5% de ejecución presupuestaria. El 5% de ejecución presupuestaria de ese ministerio. En Es seis decir, meses. es nada. O sea, hay plata, pero lo que no hay es ejecución de esa misma plata. Te cuento que tras la publicación de este informe, el Ministerio de Energía y el MINUDE se han pronunciado al respecto, nos han escrito incluso. Por parte del Ministerio de Energía, al menos, digamos, tienen una explicación, que no los justifica, por cierto. Del 100% de su presupuesto, ellos indican que su capacidad operativa, su gestión operativa, perdón, corresponde al 11% de su presupuesto. Es decir, que de ese 11%, bueno, ellos afirman que de ese 11% se ha utilizado la mitad y que por tanto tienen una buena ejecución presupuestaria. Pero hagamos una simple operación matemática. ¿Cuánto es la mitad de 11? 5% de ejecución presupuestaria. ¿Dónde De- está el otro casi 90% de inversión? Tenemos un 10% de gestión operativa, pago de sueldos, gasto corriente, felicitaciones. Me alegra profundamente que a los funcionarios se les esté pagando puntual, porque eso vimos en los últimos años del anterior gobierno que no se estaba dando y era gravísimo. Hay ministerios, hay funcionarios que se están partiendo el lomo y hay gente muy valiosa también ahí. Pero del 90%, volviendo al tema, volviendo al tema de la inversión, ¿dónde está? ¿Qué son ingresos variables? Ok, pero es parte también de la gestión. Uno de los secretarios de presidencia también ha dicho que no hay que confundir ejecución con gestión. Entonces, ¿con qué? El pago de sueldos es una parte de la gestión. La inversión también es parte de la gestión. Estamos viendo que se está gastando en sueldos, están al día. Perfecto. Hay una gestión por ese lado, pero ¿y dónde está la obra? ¿Dónde está la inversión? Y es lo que no estamos viendo. y por allí iba mi siguiente pregunta. ¿Y esta falta de ejecución, cómo se refleja en el día a día de los ciudadanos? ¿Por qué esto debería preocuparnos? Nos debe preocupar porque, a ver, el Estado tiene dos tipos de gasto, dos tipos de flujos. El uno es el gasto corriente y el otro es gasto de inversión. El gasto corriente corresponde a los egresos que no tienen un retorno, que no generan una, entre comillas, ganancia para el país, entre comillas. Es decir, el pago de sueldos. Las inversiones, como su nombre lo dice, son egresos o flujos de capital destinados para generar recursos para el país, un retorno, un beneficio mayor, como por ejemplo la construcción de obras en sectores estratégicos. Incluso las carreteras generan retos por el comercio, agilitan el comercio y la vialidad. Ese tipo de obras son las que no estamos viendo. Entonces, no es solamente el Estado, afecta a todos y nos afecta a todos, porque si no existe obra en un país, tanto el sector público como el sector privado terminan siendo afectados por esa falta de obra. Y si vamos a lo más, si vamos a lo más visible para el ciudadano, no hemos tenido durante meses denuncias por la falta de medicamentos en hospitales. No hemos tenido durante meses denuncias porque nuestros deportistas no tienen los implementos necesarios. Y eso pese a que el Ministerio de Deporte es uno de los que mejor ejecución presupuestaria tiene.
El Ministerio del Deporte tiene el 49.8% de ejecución presupuestaria. Entonces, existe en este engranaje del Estado, existe un engrane que está fallando. Y esa es la explicación. Este informe lo hemos planteado más a manera de pregunta, para que el Estado nos responda cuál es ese engrane que está fallando. Y si no lo saben, que lo busquen y lo solucionen. Y eso te quería preguntar a ti, desde tu experiencia también como un periodista que ha analizado bastante el tema del gasto público, ¿por qué existe este déficit en la ejecución presupuestaria? ¿Qué está sucediendo casas adentro, dentro de cada ministerio que se ejecuta el 5% o el 10%? Aquí una pequeña acotación y gracias por mencionarlo. El informe que nosotros planteamos es un informe casi que es básico de la ejecución presupuestaria, porque nosotros estamos presentando los niveles de ejecución. Pero ojo, para nosotros mostrar los niveles de ejecución tomamos las cifras del dinero que se ha comprometido a través de los contratos ya firmados de los servicios que ya se están recibiendo. No hemos analizado el pago de esos servicios. Porque una cosa son los recursos comprometidos y otra lo que efectivamente ya se está pagando. Ese pago no nos hemos metido esto porque el estudio sería muchísimo más amplio y tenemos que ir por partes. Y por otro lado, tampoco hemos analizado aún la calidad de ese gasto. Porque, ojo, aquí un punto muy importante. Yo te lo planteo diferente. Tenemos un ministerio con menos del 10% de ejecución presupuestaria. Eso significa que durante los siguientes 6 meses, durante el segundo semestre, va a tener que ejecutar un 90% de los recursos asignados. Entonces, no vaya a ser que por decir, ya cumplimos con la ejecución presupuestaria, terminen estos meses gastando el loco en cualquier tontería, como lo hemos visto en ocasiones que terminan gastando en aromaterapia. Y quería preguntarte sobre esto, porque si no se ejecuta el presupuesto, ¿qué pasa en el siguiente año? O sea, ese presupuesto que no se ejecuta se disminuye porque de pronto el gobierno dice, bueno, no gastaron todo, ¿para qué les voy a dar más? Depende de la entidad pública. En el caso de los ministerios, cuando un ministerio no cumple con la ejecución presupuestaria, para el siguiente año le recortan el presupuesto. Y eso es algo que nosotros estamos todavía analizando. Te anticipo que este informe tiene cola, es decir, tienes un segundo, tercer informe incluso, porque la hipótesis es que posiblemente en varios ministerios o entidades públicas en general desde hace muchísimos años, porque este no es un problema nuevo, desde hace muchísimos años al tercer trimestre se aloquen contratando gente o firmando contratos para llegar a niveles de ejecución presupuestaria adecuados. Casi que se ha vuelto tendencia y aquí existen muchísimas razones, pero es una hipótesis que tenemos y queremos descartar. Gastar tanto dinero en tan poco tiempo, comprometer recursos, contratos, contratar gente al último semestre del año para cumplir el presupuesto, no es eficiente. Por algo existe una planificación que se hace desde hace un año atrás. Y si no se está cumpliendo la planificación, hay que ajustar los engranes, hay que tratar de buscar cuál es el engrane que está fallando y mejorarlo. Pero entonces sí se recortaría el presupuesto de los ministerios si es que no lo ejecutan completamente. Si ejecutan de pronto, Sí, no sé, claro. el 80%, todo eso, ese 20% restante, se lo quita, se lo mocha. Por supuesto, a menos que apliquen el tema del presupuesto cero, porque el presupuesto cero significa hacer un presupuesto con base a las previsiones y no tomando en cuenta los presupuestos anteriores. Y eso afecta directamente a o sea, al ministerio implicado, el que no ejecutó completamente su plata. Con las reglas actuales, sin considerar la propuesta del presupuesto cero, obviamente. Pero es que eso también es un paso de eficiencia, es un paso de eficiencia, perdón. Si es que al final del año tú ves que un ministerio no está ejecutando todo el dinero que se le otorga, que se le asigna, pues significa que no lo necesita. Y se lo quita. Y se lo quita. O sea, en la lógica de la elaboración del presupuesto es eso. O sea, si yo te doy $100 semanales para colación y solamente gastas 10 porque solo se gastas en comidas, o sea, simplemente la siguiente semana te doy 100 y no te doy 10 nomás. O sea, porque veo que no necesitas más. Es la lógica del presupuesto para poder direccionar recursos a sectores que son que tienen urgencias más fuertes.
¿Y de dónde sacan los datos gente allegada al gobierno, el señor Arosemena, el propio Guillermo Lasso, que dicen que la inversión social incluso se va a triplicar y será más que el gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Lenín Moreno juntos? ¿Cómo explicar que existe una baja ejecución, pero existen estas declaraciones de los funcionarios que por poco y Ecuador es la panacea en inversión social? A ver, en inversión social, nosotros podemos ver que existe una diferencia, un incremento en los presupuestos. Y eso es real. En un informe anterior que publicamos en el Observatorio de Gasto Público, analizamos el presupuesto asignado para instituciones del Frente Social. Y efectivamente hay más recursos. Hay más recursos asignados porque también hubo ingresos mayores. Pero estamos viendo que la ejecución presupuestaria es reducida y es una gestión incompleta en ese sentido. Ahora, si vemos, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene casi el 40% de ejecución presupuestaria. No está mal, no está excelente, pero no es un 10% al menos. El Ministerio de Educación tiene el 38% de ejecución presupuestaria. Si nos vamos para la Secretaría de Gestión de Riesgos, tiene 36%. La Secretaría de Planificación tiene ese 32.7%, es bajo. Pero vamos a otros ministerios más estratégicos, ministerios que deben generar recursos, promocionar la riqueza de nuestro país. Como mencionaba, Ministerio de Agricultura, 27.7%. El Ministerio de Transporte y Obra Pública, un ministerio que recordarás a la salida del ministro Cabrera hubo este tuit en el Porque que él fue decía, borrado, ¿no? fue borrado, claro, pero decía que agradecía al presidente y le decía que se hizo lo que se pudo pese a que Finanzas no le dio plata, no le hizo transferencias. Ese ministerio, al cierre del primer semestre, a la salida de Cabrera, tenía una ejecución del 28%, 27.8% exactamente. Es bajísimo. E Y insisto, son eso, recursos comprometidos. y justamente por allí creo que te iba a preguntar, o sea, recursos comprometidos, pero a la final supongo que es el Ministerio de Finanzas quien abre y cierra las llaves de la plata, ¿verdad? Sí, pero aquí las razones más claras debería darlas el gobierno en este sentido, porque si vamos a las posibles razones, y en esto solamente podría especular las posibles razones o las explicaciones de esto, puede ser, por un lado, falta de liquidez, que estamos viendo que no hay, descartada la falta de plata. Segundo, que Finanzas no esté haciendo las transferencias del caso. Tendrá que responder esto el ministro Arosemena, que cuando fue preguntado hace poco por una periodista, lo que dijo es, bueno, yo le insisto que busquen en los GATS. No, la idea no es botarle la pelota a los GATS, responde lo que tiene que responder. Por otro lado, en el pasado hubo muchísimos casos de corrupción que todos conocemos. Y digo en el pasado porque estamos hablando de que este gobierno tiene apenas un año. Estos casos de corrupción hicieron que se crearan muchas más, que se tuviera mucho más cuidado en el tema de contratación pública. Y sería posible que incluso esto esté generando algunas trabas en las contrataciones públicas y por eso no fluyen. Y en ese sentido, como te digo, hay que analizarlo mucho más porque podría ser que exista trabas por parte de la contratación, en las contrataciones públicas, o puede ser que después de todos los casos de corrupción que se denunciaron, nadie quiera hacerse cargo de los contratos de las instituciones públicas, o puede ser que las personas que se están haciendo cargo de la contratación pública no están debidamente capacitadas para el cargo. Recordemos que el gobierno llega con gente nueva. Por otro lado, también puede ser un tema de planificación. Hacer un presupuesto con un precio del petróleo de $56 también es inflado. Pudieron hacerlo con un poquito menos, pero eso, todo lo caso que te acabo de mencionar, derivan en un tema: inoperancia, errores de novatos que no deben repetir, que no deben darse en un presidente, en una presidencia de la República. Y mi afán en sí no es atacar al gobierno. Este informe no intenta dinamitar a nadie ni desestabilizar a nadie. Es un jalón de orejas porque es al primer semestre. Todavía están a tiempo de corregir errores, de ajustar las tuercas. Y ahí sí, un buen jalón de orejas al gobierno. Dejemos ya de maquinar acuerdos y cosas por debajo de la mesa para aprobar leyes y cediendo también en habeas corpus y demás. Dejemos de ceder en eso y dediquémonos a trabajar y concentrémonos en lo que realmente debe, que es la gente, las necesidades nuestras. Exactamente, que se concentre en trabajar con la gente, con las necesidades, con obra pública, con salud,
educación y todos los sectores estratégicos. Ya para cerrar, Leonardo, una reflexión final sobre este tema para toda la gente que nos está mirando y dónde pueden conseguir el informe. Primero, el informe lo pueden descargar incluso con toda la base de datos que nosotros hemos trabajado en la página web www.gastopublico.org o en la página web de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mi mensaje para la gente es, mira, este informe no fue elaborado con información ni confidencial ni rebuscada. Es información que está disponible en el portal de transparencia del Ministerio de Finanzas. Y esto lo digo porque incluso la entidad me ha preguntado de dónde saqué la información. En el Ministerio de Finanzas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información nos faculta a los ciudadanos para obtener esta información, para que esté pública, para poder exigirla si no está. Entonces, yo sí les invito a los ciudadanos, revisemos estas cifras. Este informe que acabamos de publicar y que con mucho gusto he visto cómo la prensa lo ha trabajado, lo ha analizado, y le está dando la importancia que amerita, salió de datos que están al alcance de todos. Y si nos involucramos más en este tipo de acciones de veeduría, pues quizás no hubiéramos cometido tantos errores en el pasado con los gobiernos. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por estar con nosotros. Igual esperamos tenerte en próximas oportunidades para conversar sobre este y los futuros informes que vayan a presentar la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Como dices, este informe tiene cola, así que vendrán más ediciones. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Gracias a ti, Israel. Una buena tarde. Buena tarde.